Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a revisar cómo o cuáles son los sustratos. Es importante ver que estábamos viendo un poco de economía circular y para ello yo les presentaba un proyecto de huertos urbanos. Para ello es necesario entender pues qué son los sustratos, cuáles son los diferentes tipos de sustratos y las propiedades que podríamos ocupar, y esto nos ayudaría a definir qué sería lo más apto para nuestro hogar. Entonces, ¿es correcto no considerar al suelo como un sustrato? En principio, el suelo es todo el material inerte que se encuentra en la superficie de la corteza terrestre y este va a ser o va a tener una característica muy peculiar que puede dar vida porque tiene estructura, tiene propiedades y esto le va a dar características físicas, químicas y biológicas. Para ello tenemos que entender algunos conceptos, las propiedades del mismo, cómo desinfectar el suelo, cómo hacer sustratos orgánicos e inorgánicos, la diferencia de uno de ellos dos, tener métodos de evaluación y mezcla del sustrato y a partir de que te definimos qué sustrato vamos a ocupar, ahora sí, desarrollar cuáles son los frutos o el cultivo que nosotros queremos entrar. Podemos entrar desde la plántula a la jardinería y el paisajismo. Entonces, aquí hay dinero, sí. Sabiéndolo hacer, también. Empecemos con un poquito de historia. El sustrato tiene como una antigüedad en el 520 a.C. en Babilonia, Armenia e Irak, en donde se empezaban a dar los primeros cultivos en un área semidesértica. Para el 384 y el 322, Aristóteles generó la teoría del humus, de este suelo negro, este suelo que daba origen a la vida, y que él basó para empezar a definir lo que eran después sus primeras teorías sobre el creacionismo, o más bien sobre la generación espontánea. Para 1325, en Tenochtitlán ocuparon las chinampas, que eran una forma de cultivo hidropónico en donde tenían pequeñas o grandes lanchas que tenían sustrato, y este sustrato se mantenía hidratado y con condiciones nutricias gracias a los lagos en el que se encontraban. Para 1577 estuvieron los experimentos del sauce de Van Helmont, en donde empezaron a ver cuáles eran las estructuras en donde crecían los árboles y cuáles eran las características orgánicas del mismo. Woodward empezó a revisar cuáles eran las características del agua del mar, el agua del río, el agua de manantial y el agua de lluvia y cuáles estos favorecían o no a la calidad del suelo. Esto dio origen a revisar cuáles eran las soluciones acuosas de las sales importantes en el suelo. Se dieron cuenta que el suelo tenía grandes cantidades de minerales disueltos y que estos minerales podían tener una estructura muy específica o una composición muy definida. Esto debido a 1808 por The South. Para 1856, Bosigo cultivó en arena y en soluciones y se dio cuenta que el suelo, por sí mismo, una estructura arenosa, podía dar origen a la vida a partir de una mezcla con agua y soluciones minerales que le dieran a la planta lo mínimo necesario para el cultivo. Estos fueron los principios del cultivo hidropónico. Después, Bonsanch en las plantas de Bonsanch en 1860 generó plantas de madurez. Esto se empezó a revisar cómo se daba el desarrollo de las plantas. Empezamos los primeros principios de fisiología vegetal ya de un cultivo y empezar a ver cuáles son las características de una planta. Nock, para 1860, hizo un recambio de la solución nutritiva. Esto con lo mismo para tratar de definir cuáles eran las cantidades de nutrientes necesarias que podía tener tu sustrato sin la necesidad de tener un suelo o un humus. Para el 2009, Sandoval y colaboradores revisaron la nutrición de los cultivos generando un capítulo en multiempresa a través de cuáles eran las características del suelo o los sustratos. Ya para la época moderna podemos definir uno. Para el 1919, Holland hubo una solución de suelo semejante. Empezamos a ver que podíamos dar características similares al suelo a partir de soluciones. Entre 1929 y 1938, el laboratorio de escala comercial Gehrig empezó a comercializar los primeros sustratos que podían ser vendidos para comercio. Para 1940, Arnold y Hoagland hicieron una solución nutritiva con base en lo absorbido, que significaba que nosotros obtuvimos un suelo, un sustrato, y a partir de simplemente lo que la planta necesitaba, hicieron esta solución nutritiva, sin todos los demás materiales inertes del suelo. Esto podría ayudar a empezar a degenerar o a
o a crear los primeros cultivos hidropónicos modernos. Para 1946 salió la Guía de la Jardinería sin suelo, que serían los textos de hidroponía por Jerick en el 46. Para el 52 y el 56, Hewitt generó una solución de Rothamsted. Esta solución es una solución hidropónica para el crecimiento de hortalizas, el cual ayudó a dar los fundamentos del cultivo de hortalizas a nivel industrial. Para 1961 se generó la solución de Steiner, conocida como solución universal, que es una solución con los nutrientes mínimos necesarios para que cualquier planta pueda crecer y que siempre vamos a ocupar a partir de ahí como cultivo hidropónico. Para 1973 se dio el primer simposio de sustratos en Bélgica, con la comisión de la planta de sustratos de la misma. Para el 74, De Bot generó una memoria en el acta número 37, cuáles eran las características de los tipos de suelos y los tipos de sustratos y la diferenciación entre uno y otro. Pinfield y Kurzman generaron un estudio de los sustratos para la hidroponía. Y para 1983 hubo tesis acerca, por ejemplo, una de las relevantes del doctor y el alcalde de Vaca, en donde dieron soluciones de los sustratos y las características, lo que ya se había antes caracterizado, pero ahora sobre un estudio real en ciertos organismos. Por definición, el sustrato es una mezcla formada por materiales en estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Me permito? No sé por qué. Estos van a encontrarse en ciertas proporciones adecuadas para que las plantas tengan un crecimiento satisfactorio. Es por eso que el suelo debe tener una estructura porosa, pero igual que le dé permeabilidad. E igual que le dé impermeabilidad para que no se dé una escorrentía de agua, no se dé un lixiviado de los nutrientes. Entonces tiene que tener la capacidad de absorber nutrientes, mantener el agua, pero igual dejar que el agua fluya. Estas propiedades se las va a dar el humus, la arcilla y la arena. Estos tres, más los agregados del suelo por material orgánico o microorganismos, van a dar la característica de un sustrato. Ahora bien, esto va a ser una definición para suelo. La diferencia entre un suelo y un sustrato es que el sustrato simplemente va a tener el uso para el crecimiento de plantas y el suelo para el crecimiento de cualquier material orgánico, material o ser vivo. Noguera y Abad en el 97 dijeron: se entiende por sustrato al material sólido natural de síntesis residual orgánico o mineral colocado en el contenedor, de una forma pura o mezclado, que permite el anclaje del sistema radical, el sistema de raíces de las plantas, que desempeña un papel para soportar la planta, pudiendo o no intervenir en su proceso de nutrición mineral. ¿Qué significa esto? Las plantas, si bien al hacer fotosíntesis crean sus propios materiales orgánicos como lo son glucosa y proteínas, necesitan de ciertos nutrientes, de componentes inorgánicos, para dar este proceso. Al inicio se dan por las moléculas orgánicas que tienen la semilla. Después empiezan a capturar los nutrientes o los minerales del suelo. En este caso, un sustrato puede ser cualquier material en el cual puedas darse o puedas generar un desarrollo de raíz, tenga o no los nutrientes, porque tú puedes suplir estos nutrientes a través de otro mecanismo que sería el mecanismo de hidroponía o el mecanismo de fertilización externa. Volke para el 2010 dijo: un sustrato es un material sólido, simple o mezcla de materiales simples de origen natural, síntesis o residual, mineral u orgánico, que se utiliza para producir plantas o cultivos en contenedores, donde cumple funciones de soporte, aireación, retención y aporte de agua, pudiendo no intervenir en el proceso de nutrición mineral de las plantas o cultivos. Aquí es importante, porque si nosotros queremos entrar en un proceso de huertos urbanos, muchos van a decir: profe, yo no tengo un jardín en mi casa para hacerlo, pero yo no tengo un área muy grande para eso. No necesitas una extensión muy grande, necesitas un área de soporte en donde puedan crecer las plantas y tú puedes hacer una solución que tenga los nutrientes que la planta empiece a absorber y que después la planta te dé productos, te dé frutos, sin necesitar 30, 40, 50, 10,000 hectáreas de suelo cultivable. Aquí la diferencia entre el suelo y el sustrato. Ambos, el suelo es un tipo de sustrato, pero un sustrato no siempre va a ser suelo. Esta clasificación la vamos a dar dependiendo al tipo de materiales que contengan. Por ejemplo, si son orgánicos o inorgánicos,
si sus propiedades químicas son inertes o activas. El origen también puede ser si son naturales o son sintéticos. Igual, cuán fácil se degradan o cuán fácil no se degradan. Y de las propiedades físicas de cuánta agua pueden retener, cuán grandes o porosos son, qué tamaño puede tener la partícula, y cada una de estas nos va a dar una característica del tipo de planta que nosotros quisiéramos cultivar. Por ejemplo, la clasificación por su naturaleza. Pueden ser orgánicos o inorgánicos. Los orgánicos, los naturales, por ejemplo, las turbas, los subproductos agroindustriales como la fibra del coco, la cascarilla, las pajas, las virutas, los bagazos, otros, todos los materiales inorgánicos, las fibras que quedan después de la degradación o del uso agroindustrial. El compost o el vermicompost. El compost va a ser una característica muy específica que es material orgánico en un proceso de degradación aerobia para la obtención de material orgánico. Y el vermicompost es lo mismo a través de cosas como lombrices, organismos que van a encargarse de la degradación del material orgánico y la obtención de un humus, un suelo o un material orgánico rico en materia orgánica. De síntesis como el poliuretano y los estirenos, que son un tipo de polímero que en química se les tuvo que haber explicado. Y luego están los inorgánicos, que pueden ser naturales o transformados. Inorgánicos pueden ser de manera natural arena, grava, roca volcánica. Transformados ya pueden ser la perlita, la vermiculita, la lana de roca, que son materiales creados por el hombre y que tienen como función ser el sostén, el soporte para el crecimiento radicular. En el caso de las propiedades, nosotros podemos tener propiedades químicas que pueden ser inertes o activas. Inertes es que no van a aportar ningún nutriente, que simplemente van a ser de soporte. Dígase arena, grava, roca volcánica, lana y perlita. O propiedades químicas que van a aportar o almacenar nutrientes. La turba, el compost y los materiales orgánicos. Dentro de la constitución de materiales simples, es necesario entender cuál es la matriz de las partículas y cuál es el espacio poroso. ¿Por qué es importante el espacio poroso? Simple. El espacio poroso va a ser una característica en la que las raíces, mientras más agregados del suelo tenemos, por ejemplo, tenemos un espacio entre poros. Ese espacio entre poros va a generar que poco a poco empiecen a crecer raíces, empiecen a salir nuevamente estas raíces. Estas raíces van a empezar a desarrollarse a través del material poroso. Si está muy pegada, la raíz por sí misma va a poder intentar separarlo, pero si no lo logra, va a generar que no crezca la planta, no se dé un sostén radicular y entonces lentamente se empieza a perder las características del suelo y entonces no nos va a servir como material inerte o no nos va a dar un soporte. Esto igual nos puede ayudar a la distribución y empaquetamiento, a la configuración espacial que existe dentro de la raíz y cómo las partículas, los nutrientes pueden estar fluyendo a través de él o pueden estar siendo absorbidos. Ahora bien, dentro de la porosidad nosotros tenemos dos tipos de poros, los poros internos y los poros externos. Los poros internos van a ser los que están dentro de las partículas. Por ejemplo, digamos que este es mi pedazo de suelo. Pueden estar conectados o no en el interior, simplemente pueden ser pequeños poritos dentro de esta molécula que van a ayudar a participar a retener el agua, esto disminuyendo el drenaje del material. Los poros externos van a ser los poros que existen entre las partículas. Cada uno de estos va a ayudar a la generación de un empaquetamiento, de un agregado para la formación de estas bolitas de suelo, de estas bolitas radiculares. Los poros gruesos pueden estar más allá de 0.5 milímetros para mantener agua y aire. Y los poros finos simplemente para burbujas de aire que van a ser menores a 0.5 milímetros y nos van a aportar simplemente la aireación, el oxígeno necesario para que se den los procesos anaerobios del desarrollo radicular. Entonces, en la estructura del suelo tenemos que tener 50% suelo y sustrato. El sustrato va a ser de un 80 a un 95% óptimo, un 70% recomendable, que va a ser solamente lo que nos dé agua, nos deje mantener agua y que puedan absorberse o no algunos nutrientes. ¿Qué características deseamos en el sustrato? Pues en un principio necesitamos que provea de nutrimentos en cantidades y formas necesarias. Necesitamos que el nutriente se quede pegado ahí el suficiente rato para que la raíz lo pueda absorber,
pero que no se puede echar a perder ahí el nutriente y lo que produzca que a la larga se empiecen a perder las características del suelo. Después, vamos a proporcionar un buen soporte para las raíces de las plantas. Como les decía, si el poro está muy cerrado, el suelo va a empezar a perder características por el suelo. La planta no va a poder meterse directamente en ese sustrato y se va a caer. La raíz no solo sirve para absorber los nutrientes, igual tiene la función de retener o jalar los nutrientes. Entonces, si está muy apelmazado, la raíz no va a tener dónde tener el soporte y puede caer. O no puede haber suficiente material para que se dé la absorción de nutrientes y no se dé. 1. Debe estar libre de fitopatógenos. Es importante esto y es por eso que hay que desinfectar los sustratos. Es muy común que digan, voy y me robo el suelo de tal lugar. Porque ahí crecen las plantas. Y madres, cuando llega el suelo a al nuevo lugar, empieza a honguearse. ¿Por qué? Porque tú tal vez extrajiste ciertas características y no todas las plantas están acorde a ello. Y entonces empiezas a llevar organismos que puedan dañar a las plantas. Estos son los organismos fitopatógenos. La porosidad total del suelo debe estar en un 70 a un 85% volumen-volumen, en donde debemos tener agua fácilmente disponible con al menos el 30% y que se pueda mantener aireado. Aquí no se debe formar un lodo, se debe poder agarrar, hacer una bolita y mantener esa bolita, pero un terrón. Pero si yo toco el terrón, se rompa. ¿Por qué? Porque entonces voy a tener aireación y retención de humedad. Mucha humedad da un proceso de anaerobiosis. Poca humedad da un proceso de aerobiosis o de sequía, de resequedad, lo que genera que el agua se está yendo mucho, se está lixiviando o se está evaporando, lo que está generando que nuestros nutrientes no se puedan mantener ahí. El uso y funciones de los sustratos. Fácil. Los usos que tiene es para producción de plántulas, los almácigos, estas pequeñas cositas que vemos aquí donde hay muchas plantitas, esos son los almácigos. Para plantas de viveros forestales, aquí un ejemplo igual, tenemos racks enteros con pequeñas cantidades de suelo, de sustrato, en donde va a estar creciendo una semilla y a partir de va a dar una planta. Ahí después vamos a tener que hacer un trasplante para poder ahora sí llevarla al sitio final. Para plantas de ornato es muy común que de repente les regalen la macetita, les vendan la macetita y ven que no pesa. Porque es para que ustedes saquen ese suelo, lo pongan en un lugar donde tengan los materiales orgánicos, lo rompan tantito y entonces el crecimiento radicular empieza a llenar toda la maceta. Y entonces ahora sí, empieza la producción de las flores o frutos de dichas plantas. O en la producción de frutos. Que aquí es cuando ocupamos materiales o sustratos que nos ayuden a mantener los nutrientes, como le decía en la hidroponía. ¿Qué función tienen los sustratos? Creo que ya ha quedado claro. Tienen función de soporte, de retención y aporte de agua, suministro de oxígeno y aporte nutrimental si es que son de esa característica o esa condición. Vamos a ver. Superficie bajo invernadero. A nivel mundial tenemos 265,000 hectáreas de invernaderos. Simplemente en México tenemos de 8,000 hectáreas en invernadero. ¿Por qué es importante un invernadero? Porque en un invernadero estás simulando las condiciones en áreas donde no tienes. Un ejemplo muy claro, vámonos a Ensenada. En Ensenada están los invernaderos de cultivo de fresa. Están las fresas que están al aire libre y hay otras que son fresas en cultivo. Estas fresas de cultivo lo que están haciendo es simular las características del suelo, las características de humedad, para retener y mantener cada uno de estas plantas funcionando. ¿Por qué? Vámonos a Sonora. No tenemos condiciones para el crecimiento de plantas. Pero si tampoco tenemos el poder adquisitivo para hacer que esas plantas lleguen a México o para importar ese producto, ¿qué tienes que hacer? Buscar las condiciones para que en el área en donde te encuentras se produzcan esas plantas o se produzcan ese material orgánico, ese producto que tú quieres. Para ello es necesario los invernaderos, que ocupan sustratos que pueden tener o no las características del suelo que se asemejan o simular totalmente las características de otro suelo gracias a la elección de un sustrato adecuado para el crecimiento de cada planta. Por ejemplo, en España, el crecimiento de invernaderos es bastante grande. Para los años 70 había solamente 1,000 hectáreas de invernaderos. Para el 2010 estaba estimado que había 60,000 hectáreas de invernaderos.
lo que indica que hay una fuerte tendencia al uso de invernaderos para mejorar la calidad de los productos y mantener el precio de los productos. ¿Cómo podemos distribuirlo? Por ejemplo, en el Mediterráneo tienen un total de 45.000 hectáreas. Para las Islas Canarias tienen 6.700. Para el área de Castilla o el área de Cantabria tienen 671 hectáreas. En un total de 53.583 hectáreas cultivables para el 2005. ¿Por qué método lo hicieron? Por ejemplo, está el método de enarenado, en el que ocupan grandes cantidades de arena como sustrato inerte, el cual está dando simplemente las condiciones de porosidad y retención de humedad suficientes para el crecimiento radicular. Pero debido a que infiltra rápido el agua se va o se evapora con mucha, hay que agregar cierta cantidad de suelo arcilloso o de abono orgánico. Entonces, para ellos ocupan, la densidad de raíz necesita 8 centímetros de arena de silicio. Harina de, por ejemplo, la que estamos mencionando. 10 kilogramos de abono orgánico, de un sustrato, y de 5 a 10 centímetros de suelo arcilloso para mantener la retención del agua. Más aparte necesitan un suelo pedregoso, un suelo que está lleno de rocas, que va a hacer que se dé una infiltración y empiece la evaporación del agua. Lo que va a hacer es que disminuyamos la evaporación, pero este abono orgánico puede producir la salinidad o el aumento de las sales minerales dentro de este suelo. Es por eso que hay que tener cuidado con qué sustrato ocupamos para evitar modificar demasiado el suelo y que después sea perjudicial para nosotros. ¿Cuál es el rendimiento en promedio de hortalizas? Por ejemplo, para España tenemos que el tomate nos da 14 kilos de tomate por metro cuadrado. El pimiento les da 5.7 kilogramos de pimiento por metro cuadrado. De ejote tenemos 1.1 kilogramos por metro cuadrado. La sandía otorga 6.8 kilogramos por metro cuadrado y la calabaza 5.2 kilogramos por metro cuadrado. Estamos asumiendo que un metro cuadrado... déjenme ver si tengo aquí el... No lo tengo. Asumamos que un metro cuadrado sería lo que tengo de brazo aquí. Ok, algo así sería un metro. Asumiendo que esto es un metro al cuadrado. O sea, estamos hablando de un material de muy poca área. El área es muy pequeña. Entonces, si yo puedo obtener 14 kilos de tomate en un metro cuadrado, creo que lo podría hacer aquí en la pequeña terraza que tengo fuera de la casa. O lo podría hacer tal vez ahí en esa esquina en donde no tengo nada y todo está arrumbado y podría poner el sustrato inerte y los materiales orgánicos o las soluciones inorgánicas que vimos al inicio para darle a la planta los nutrientes necesarios. Vámonos a los costos de producción, por ejemplo, del tomate. En España, 14 kilogramos de tomate por metro cuadrado son aproximadamente 2 euros, que son aproximadamente 2 dólares y medio, que son 75 pesos, 60 pesos. Para Holanda y Bélgica generan 55 kilogramos por metro cuadrado, equivalente a 25 euros, que son aproximadamente 28-30 dólares por metro cuadrado. Generan gas natural por calentamiento o CO2, más el salario, las semillas, el sustrato, los fertilizantes, los fungicidas y el agua. El costo para una estructura de 1 hectárea de mediana tecnología es de 144 pesos. Y para uno de alta tecnología es de 638 pesos. O sea, que por 144 pesos yo puedo tener un cultivo de 14 a 55 kilogramos de tomate. ¿El tomate cuánto cuesta? Yo ayer fui a la despensa y me salía en 18 pesos el kilo. Entonces, yo voy a tener... Vamos a sacar cuentas. Calculadora. Si yo tengo que son 18 pesos el kilo y voy a gastar 144 pesos, sería 144 entre 18. Necesitaría obtener 8 kilos de tomate para pagar el costo de mi invernadero.
y estoy diciendo que como mínimo puedo producir 14 kilogramos, estoy hablando de que me van a sobrar 6 kilos. Entonces, si tengo 18 por 6, estoy generando 108 pesos de ganancia a partir de que inicie la producción. Y a partir de ahí, una vez que recupere, todo se va a volver ganancia. Siempre y cuando recordando que tenemos que mantener los sustratos, los fertilizantes, el gas, todo lo que necesitemos. Y vamos a tener como que constantemente un gasto. Pero vamos a seguir teniendo un déficit que nos va a generar a nosotros un ingreso. Esto es lo que nosotros podemos generar en un huerto urbano. En Canadá, por ejemplo, para Canadá inició en 1910. Tienen 40 hectáreas de tabaco, hortalizas en 1950. Tomate por inmigrantes italianos y pepino por menonitas. Para este valor de producción fue de 200 millones de dólares canadienses para el 94, de 1.200 millones de dólares canadienses para el 2005 y para el 2010 estaban produciendo de tomate y pepino 2.200 millones de dólares por hectárea de tomate, pepino, pimiento y lechuga. Estas áreas de invernadero, por ejemplo, en Canadá, podemos ver que tienen una producción por hectárea, que va a ser la cantidad total de hortalizas que generan. Entonces, para Ontario dicen que producen 254, estamos hablando de producción de 254 hectáreas de tomate, 154 hectáreas de pepino, 119 hectáreas de pimiento y 3 hectáreas de lechuga. En un total, estamos hablando de que para todo Canadá, solo hablando de Quebec, Ontario, Columbia y Alberta, que son los lugares económicamente activos y agricultura y como una agricultura activa, vamos a tener un total de 864 hectáreas de cultivo, lo que les está produciendo aproximadamente 2.200 millones por hectárea. Para México, vamos a ver qué nos dice México. La superficie agrícola es de 20 millones de hectáreas. Un poco más que esto. El 13.2% está diseñado para las horticultura, que son aproximadamente 2.64 millones de hectáreas. ¿Y las otras 18? ¿Qué pasó? Nos produce 7 mil millones de dólares, aproximadamente 41% del producto agrícola total. Y la agricultura se encuentra protegida, tan solo son 10.000 hectáreas, que son aproximadamente el 0.38% de todas las hectáreas cultivadas. La agricultura protegida. El sistema de agricultura protegida va a ser este sistema de invernaderos que tenemos bajo estructuras con una finalidad de evitar las restricciones del medio ambiente e imponer un desarrollo óptimo para las plantas. ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, podemos ver que va a ser por una eficiencia ambiental, un uso y un manejo de agua, la producción de todo el año, el mayor control de malezas y plagas. Igual puede ayudar en lo general, en lo social, porque genera de 8 a 10 impactos directos por hectárea, porque necesitas gente, necesitas personal para que te esté cuidando esa área. Genera polos en el desarrollo regional. Económicamente incrementa los ingresos de los productores, aumenta el rendimiento de la superficie por hectárea cuadrada y genera una mejor calidad de los productos, siempre y cuando se mantenga un desarrollo sustentable. Recuerden, podemos irnos por el económico y acabarnos el suelo, pero ya hemos visto que si ocupamos un sustrato adecuado, podemos definir qué usar o qué no usar. Para el 2009 y 2011, Zagarpa programó un apoyo de 3.665 hectáreas para la agricultura protegida, que sería para la elaboración de estas estructuras que van a ayudar al crecimiento de plantas. Para el 2009 se tenían 259 proyectos autorizados con una inversión de 3.659 millones de pesos en 28 estados. El 70% era para invernaderos, 21% era para casa sombra, que es este de acá abajo. No, casa sombra es cuando ponen un mentado, como un malteado, como si fueran los invernaderos, los viveros. Y el 7.9% para el macrotúnel, que es este que tenemos acá, que es un poco más sencillo de mantener. Las proyecciones indicaban que el mercado seguiría creciendo hasta el 2015 a un ritmo de 1.500 hectáreas por año. Esperábamos eso. No pregunten cómo lo veo ahorita. La Superficie Nacional de Agricultura Protegida generó una asociación mexicana de productores de hortalizas en el invernadero. Para el 1980 teníamos tan solo 300 hectáreas. Para el 2009 ya había 9.948 hectáreas. Un crecimiento bastante amplio
para este tipo de cultivo. La Zagarpa en el 2009 nos reportaba que los invernaderos tenían una superficie de 3.770 hectáreas, que era el 44% de los invernaderos totales. La malla o casas de sombra, que es el digo que son como invernaderos, son como malteados enormes con pequeños hoyitos donde deja pasar el sol pero mantiene una sombra media, teníamos 4.370 y entre los otros teníamos un 429 tipos de cobertura por la Zagarpa de cultivo protegido. Ahora bien, la agricultura protegida puede aplicarse en todos los cultivos, hortalizas, viveros, especies forestales e incluso ornamentales. Podemos tener tres niveles de tecnificación: alto, medio y bajo. Es cuánta tecnología le quiero invertir: sistema de goteo, sistema hidropónico, sistema de calefacción, temperatura, riego por cronómetro, riego por horario, o sea, tenemos mucho. El más bajo, el típico vivero que tenemos cerca de la casa. Ese señor que vive en su casa que de repente nada más puso una tela negra en el techo, en donde tiene sombra, tiene un montón de macetitas y tiene un montón de plantas y las empieza a distribuir y vender. Lo más bajo. Y aún así se genera, porque si conoces y tienes el sustrato adecuado, empiezas a generar ingresos. Ya clasificación media, cuando ya tienes una estructura, empiezas a decir, ok, vamos a meter mangueras para el riego. O ya tecnificado, altamente tecnificado, metes calefactores, metes estatores, metes humidificadores, deshumidificadores, y puedes hacer un censo de cada lugar o cada metro cuadrado de tu invernadero. Lo que genera al final el tipo de sustrato que tengas que emplear. Dependiendo a la tecnología que tengas, va a ser el sustrato que tengas. Por eso tú puedes ir y en cualquier momento ir a la Home Depot, comprar material para generar tu invernadero y empezar tu invernadero o tu vivero en casa. O tu huerto urbano. Por ejemplo, el pit moss, la turba. Algo muy común que tú vas a Home Depot y te venden un costal de este pelo, que son de 10 kilos de pit moss. El pit moss es un tipo de musgo que absorbe grandes cantidades de agua y entonces tú puedes ocupar como es poroso, no es liviano, deja que haya infiltración, que haya retención de humedad y que aparte que haya lixiviado. Es hermoso. Tú puedes hacer crecimiento de plantas y le metes los nutrientes. El problema es que, pues, quitas bastante. Ese musgo tiene una función biológica en los bosques y de repente la gente lo extrae para llevarlo a su casita. Ve mejor al de Home Depot. Ahí sí te digo, compra el de Home Depot. Es industrializado y no están extrayéndolo de bosques. Bueno, eso te dejo como pensamiento. Simplemente, el valor total que hubo fue de 863.228.000 dólares para un volumen total de 1.672.441 kilogramos, lo que lo hace altamente económico. Entonces es un sustrato idóneo para iniciar este tipo de proyectos. Importar una turba, 2 toneladas por año, cuesta aproximadamente $1.000.000, lo que está hablando que cuesta $0.5 por kilogramo. Estamos hablando que cuesta 10 pesos el kilo, que son 6.50 el kilogramo por manejo, almacén y transporte. Te lo venden a 14 pesos el kilogramo, que estamos hablando de 14.000 toneladas. 14.000 toneladas estamos hablando de como la turba para un invernadero de 4 o 5 hectáreas para esta turba. Es muy voluminosa, entonces tiene muchas características de interés. Un bulto de turba de 100 litros, que son 27 kilogramos, se dan cuenta que en volumen es mayor que en peso, cuesta aproximadamente 378 pesos. Hay otro que se llama BACT. Este cuesta 1.500 la tonelada y pues ayuda en los procesos de retención de humedad y mejora de estructura y porosidad. Cada uno tiene sus características, sus pros y contras, pero son sustratos que se pueden ocupar para la iniciación de estos huertos. Vámonos a la demanda. Simplemente, para Jalisco ocupó, 1.70 toneladas por hectárea. México ocupaba de 14.46 toneladas por hectárea. El Reino Unido ocupaba 787 toneladas por hectárea
Y a nivel mundial se ocuparon 9 millones de toneladas de esta turba, de este peat moss. Uno, para 1998 se decía que era hoja de hojarasca, tierra de hojarasca o tierra de monte, que eran aproximadamente 20.000 toneladas por año. A eso generó que hubiera una gran remoción del material orgánico. Esas hojas, vayan al CETIS, van a ver un montón de hojas, van a ver un montón de musgo. Eso es la turba natural. Para el 2000 se dio una regulación mundial de las turberas y se produjo por fin los primeros cultivos de turba, en donde podían producir la turba sin dañar la tierra, sin dañar al ambiente. Entonces, igual es importante que después del 2000 la turba sigue siendo algo importante. Me va a matar una de mis amigas que odia que se compre el pit moss, pero de entre los males es un muy buen efecto para mejorar o activar ciertas economías, en el caso de la economía circular o el manejo de huertos urbanos. Ahora bien, ¿cuánto es lo menos? Empezamos a revisar cómo hacer un huerto urbano, empezamos a revisar cómo hacer las características de un estudio, empezar a generar ingresos. No lo sé, habría que revisarlo, ¿no?